A ver, ¿cuántos de nosotros pasamos o estamos por algún momento de dificultad en la cual sentimos que se ha perdido todo, donde pensamos que ya no hay más nada que hacer, que ya llegó el punto de lo imposible, que no hay vuelta atrás, que ya todo se perdió? Muchos de nosotros hemos pasado situaciones como esta, muchos de nosotros estamos viendo quizás cómo de nuestras manos se van algunas situaciones que queríamos controlar y no hemos podido controlarla, pero la clave en todo esto siempre va a ser clamar a Jesús, llamar a Jesús que nos ayude o pedirle a Dios que nos ayude y que nos auxilie en ese momento y dejar de lado toda nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestro conocimiento y rendir toda nuestra voluntad al Dios que controla el universo, que puede controlar la situación más difícil que tú y yo podamos vivir. Sé que todo hemos podido pasamos, quizá algunos estamos pasando, algunos por ello, y lo triste es que todos pasaremos por situaciones difíciles en nuestra vida, pero lo importante de todo esto va a ser ¿a qué estoy aferrado? ¿A mi conocimiento, a mi experiencia, a mi sabiduría, o estoy aferrado a Dios, el Dios que controla todas las cosas? Hubo un momento en la vida de los discípulos de Jesús en donde, estando ellos físicamente con el Hijo de Dios Todopoderoso, ellos tuvieron miedo y sintieron que todo se perdía. Y ese relato está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, por lo cual le he puesto yo a esta prédica el nombre de Jesús en mi barca, porque se trata de un momento en el cual los discípulos estaban en la barca, en lo cual también estaba Jesús, pero ellos tuvieron un gran temor. Ellos sintieron que todo se había perdido, ellos sintieron que ya podrían morir, que iban a perecer, que iban a perder la vida. O sea, que todo lo que habían logrado hasta el momento se iba a perder en una situación que estaban viviendo en un momento determinado. Y en eso nos podemos identificar nosotros con ellos. Si ellos, teniendo a Jesús físicamente con ellos a algún lado, tuvieron desesperación, ¿cuánto más nosotros que no vemos a Jesús, simplemente vive en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y no es algo tan tangible que pueda darnos como la confianza de saber Él está ahí? Nada más tenemos que tener la fe y la confianza de que aunque no lo veamos, Él está. Ahora, yo quiero compartir con ustedes este pasaje, voy a leerlo ahí junto con ustedes. Quiero que sepan que yo la versión que busqué es la Peshitta, es la versión que se traduce del arameo, la que viene del original, y entonces quería que no se perdiera la esencia de nada de ello. Dice el pasaje en Marcos 4, versículos 35 al 41, ese día por la tarde les dijo, o sea, Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, y dejando la multitud, después lo llevaron en la barca, y había con ellos otras barcas. Entonces se levantó una violenta tempestad y viento, y las olas caían sobre la barca, de modo tal que casi se inundaba. Pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa de la barca sobre un cabezal. Y vinieron y lo levantaron diciéndole, Maestro nuestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se puso de pie y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. Luego les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no tienen fe? Ellos temieron en gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Al igual que la situación que se vivió en ese momento, nosotros vivimos situaciones semejantes. Estamos en una barca, nos hemos embarcado en una situación. Nosotros nos hemos embarcado en un matrimonio, nos hemos embarcado en una familia, nos hemos embarcado en un negocio, nos hemos embarcado en un estudio, nos hemos embarcado, o sea, en un plan, en un proyecto, nos hemos metido y hemos empezado a ver la adversidad. Los discípulos estaban en la barca y en el navegar de la barca se vieron con una adversidad, con una dificultad, con algo tan fuerte que ellos tenían miedo de perecer, tenían miedo, sí, de que perezcamos, que muramos. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Ahora, la forma en la cual Jesús aborda esto es muy interesante y quiero notar algo muy importante aquí. A ver, Jesús estaba, a ver los que conocen de barco,
Jesús estaba en la popa de la barca sobre un cabezal y estaba durmiendo. La proa es adelante y la popa es atrás. Jesús estaba en la parte de atrás, o sea, no estaba en lo primero, no era lo primordial, por lo cual cada vez que Jesús no está en primer lugar, nuestra vida es un caos. Nuestra vida, de verdad, nosotros sentimos que nos desesperamos. Nosotros sentimos que perdemos la esperanza. Nosotros sentimos que ya todo se acabó. Entonces, a veces nosotros vamos al último recurso, que es Dios. Nosotros decimos, bueno, ni modo, voy a tener que orar, ni modo, voy a tener que ser el último recurso, voy a pedirle a Dios algo, cuando Él tenía que haber estado en la proa, no en la popa. Entonces, nosotros tenemos a veces en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro proyecto de vida, en nuestro negocio, tenemos a Jesús en la popa. Y Él tiene que estar en la parte principal, en la parte primera. Entonces, el detalle con esto es, cuando Jesús está en primer lugar, las cosas toman control y toman calma. Las cosas toman su cauce y las cosas no se salen de control, porque Él controla las cosas. ¿Tenemos nosotros a Jesús en nuestra vida dormido? O sea, ¿está en la parte de atrás, en lo último? ¿O lo hemos puesto al frente? Es lo primero en nuestras vidas. Y ese es el primer alto que quiero yo hacer en esta parte, y es que Jesús debe estar en la parte principal de nuestras vidas. Ahora, lo más importante, antes de llegar a pensar si está en la proa o en la popa, lo importante, ¿sabes? La pregunta es, si Jesús está en tu barca. La pregunta principal es, Jesús es mi barca. La pregunta ¿es Jesús un tripulante de tu barca? O sea, Jesús está incluido en tus planes. Jesús forma parte de la ecuación o de la fórmula por la cual tú vas a resolver tus problemas, vas a llegar a enfrentar tus problemas. ¿Es Jesús esa parte? Porque cuando Jesús forma parte de mi barca, cuando Jesús es parte de la tripulación, es parte de los que están conmigo, entonces yo puedo estar tranquilo y seguro porque hay esperanza. No voy a perecer. Él es el creador del universo. O sea, nada puede estar fuera del control de Él. La clave es eso, porque sin Dios yo no soy nada. Yo pierdo el rumbo, pierdo el norte, pierdo la dirección y pierdo la cordura, pierdo los cabales, pierdo la proporción, pierdo absolutamente todo, porque Dios o Jesucristo es la parte clave en todos los aspectos de mi vida. Y no estoy hablando de una vida de una persona religiosa en la cual se enclaustra en un monasterio o que se aleja de todas las cosas. Yo estoy hablando de un ser humano normal, común y corriente como tú y como yo, que tiene planes y que tiene proyectos, que tiene matrimonio, que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene estudios, que tiene relación social, que tiene vida profesional. Esto es lo que estoy hablando. Esta es la barca, pero Jesús tiene que estar ahí. Y no solo tiene que estar ahí, tiene que estar en la proa, tiene que estar al frente, no tiene que estar atrás, no tiene que ser el último recurso. Tienes que ser el primer recurso en frente a cada situación de dificultad que yo tenga en la vida. Si usted tiene un negocio y emprende un negocio, vamos a decir un ejemplo, un negocio de hacer sillas, y se le acerca a alguien y le dice, mira, yo conozco el mejor ebanista, o sea, la persona que trabaja la madera más famosa y más profesional en todo el mundo, y sabes que te quiere ayudar en el negocio que quieres hacer de la silla y te va a dar algunos tips y algunos datos importantes para que tu negocio le vaya bien. O sea, ¿cuál sería mi actitud y cuál sería la actitud tuya? Es decir, bueno, venga, si me quiere ayudar, no me va a cobrar, porque la cosa es que los asesores cobran mucho, ¿no? Es de gratis. Ahora, ¿quién nos dio la vida? Dios. Dios es el dador de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, Él nos dio la vida eterna también junto con por su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero lo que quiero es llevarle al punto de que sepan que el autor de la vida es Jesús. Y si el autor de la vida es Jesús, es la persona más adecuada para guiar tu vida, porque Él es el autor de la vida. Él sabe cómo se maneja esto. El Dios Todopoderoso se hizo hombre, se hizo carne, se hizo un ser humano como tú y como yo, para que ahora Él tenga la autoridad y decirte, mira, yo he vivido y he pasado por esto porque yo
Yo fui un ser humano, ahora soy un ser glorificado, pero sí un ser humano y yo sé cómo se lidian con estas cosas, sé cómo se trabajan con estas cosas, yo sé cómo hay que manejar esta situación que sé que no es fácil, pero yo te puedo dar fortaleza, porque sabes que yo vencí. Frente a las tentaciones, yo no sucumbí, yo no caí, yo no resbalé, yo no accedí a las pretensiones del enemigo, sino que yo me pude hacer fuerte. Y si yo lo pude hacer, tú puedes hacerlo. Entonces se trata de eso, se trata de que nuestra confianza puesta en Dios o en Jesucristo, cuando se hizo hombre y luego está glorificado, nuestra confianza puesta en Él es la mejor movida o la movida más inteligente que podemos hacer en nuestra vida, valga la redundancia, para que nosotros, sigue la redundancia, vivamos una vida plena y abundante. No podemos seguir en estos intentos fallidos, intentos y errores, intentos y fracasos, intentos y fallos de una vez, cuando no hemos metido a Jesús en la ecuación de nuestra fórmula para resolver nuestros problemas. Tenemos que ya recurrir a ese recurso gratis, bondadoso y ofrecido de parte de Dios para que tengamos la plena ayuda. Entonces, mi punto principal en esto es que Jesús es la mejor ayuda. Ahora, cuando nosotros seguimos los pies de Jesús, los pasos de Jesús, Él nos lleva siempre a otros niveles, nos lleva a avanzar. Por eso en esta parte, cuando lo leímos en la primera parte decía, ese día por la tarde les dijo, crucemos al otro lado. Y es muy interesante, ¿sabes? Que Jesús estaba dando enseñanzas en ese momento desde una barca y todos estaban en la tierra, en tierra, en la playa, escuchando las enseñanzas, y él hablaba acerca de la parábola del sembrador, acerca de la semilla, acerca de muchas profundidades del reino, y él les dijo, bueno, ya tienen toda la teoría, vámonos a la práctica, pasemos al otro lado. Y yo creo que en esta tarde Dios le dice a usted y me dice a mí, pasemos a otro lado. Pasemos, ya fue suficiente en haber escuchado muchas cosas de la palabra de Dios, ya suficiente haber tenido experiencia en tus fracasos, haber tenido experiencia en tus ilusiones que se vinieron abajo, haber tenido la experiencia de situaciones que no se resuelven. Ahora vamos a otro lado, ahora vamos a otro nivel. Ahora para llegar a otro nivel tenemos que pasar por una tormenta. Esa tormenta es una prueba, esa tormenta es una prueba que lo que busca, precisamente buscando el significado real de la palabra prueba, busca que nosotros probemos que tenemos el conocimiento, para que luego nosotros aprobemos la materia o aprobemos eso que hemos recibido de enseñanza. En la escuela, en la universidad, en todos los centros de estudios, siempre hay teoría, y luego viene una prueba en la cual tú tienes que demostrar que todo lo que has escuchado lo has asimilado y lo has entendido. Entonces en esa prueba tú le pruebas, hay mucha redundancia en esta prédica hoy, tú le pruebas a tu maestro, al profesor, que tú entendiste. O sea, las pruebas que Dios nos manda o donde Él nos mete, como a los discípulos que los metió en una prueba de una tormenta, era nada más para probar si ellos habían entendido todas las enseñanzas que les había estado dando en la orilla. Dios nos quiere llevar un poco más allá. No tengamos temor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él los llevó al otro lado, los invitó a ir al otro lado, Él estaba en la barca. Cuando Dios te invita a ir a otro nivel, Él estará contigo. Él estará ahí. Lo importante es que tú no lo dejes en la popa, ponlo en la proa, ponlo adelante, para que todo tenga el balance y el control en tu vida. Se trata de eso, se trata de que hoy, yo sé, mucha gente en su corazón estará escuchando que Dios le dice en esta tarde, como le dijo a los discípulos en esa tarde, pasemos a otro lado. Dios te quiere llevar a otro lado, a otro nivel, a otro tipo de experiencia con Él. No solo escucharlo hablar enseñanza, ahora verlo, actuar en medio de las dificultades. Cuando nosotros vamos con Jesús hacia el otro lado y nos atravesamos a la prueba, es para probar nuestra fe y para ejercitar el conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad? Ahora la pregunta es, en medio de la prueba que estás viviendo, tú puedes ver a Jesús.
La forma en que Él se mostró fue que se puso de pie y reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosígate. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. Cuando nosotros somos probados por el Señor, es para que nosotros lleguemos a un punto de clamar a Él y pedirle ayuda. Cuando Él se levanta en nuestra ayuda, entonces nosotros vemos la maravilla de que las tempestades se disipan, que las situaciones difíciles se controlan, se resuelven. O también nos ayuda a Él a ver que nosotros podemos andar por encima de las situaciones difíciles. Esa es otra forma. Pero la forma en que Dios usó a Jesús en este momento para mostrarle a los discípulos el poder de Jesucristo fue calmando una tempestad, calmando el mar y calmando los vientos. O sea, todo lo que era contrario para los discípulos, Dios, por medio de Jesucristo, tuvo el control, pero mediante de que se pueda dar ese momento tan importante en el cual nosotros, en medio de la situación, levantemos a Jesús en medio de nosotros y le pidamos ayuda. Eso es lo clave, esa es la parte más importante para nuestras vidas. Nosotros no podemos dejar por fuera a Jesús en medio de las situaciones que nosotros vivimos. Nosotros vivimos cosas muy difíciles que nosotros nos rompemos la cabeza tratando de resolver y tratando de ver cómo hago para que tal persona tenga una mejor reacción en la situación difícil, cómo hacer para que la otra persona cambie o actúe o reaccione a mi favor, o cómo hacer para yo tener la fortaleza suficiente o traer a mi mente todo el conocimiento y experiencia que tengo de manejar cosas difíciles para hacer algo. Dios lo que quiere es que nosotros en ese momento le clamemos y le pidamos la dirección a Él. Dice en el libro de Santiago que el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche. Y no estamos hablando de gente ignorante, gente que no sabe nada, sino simplemente la sabiduría de manejar una situación en un momento determinado, que va más allá de tu índice académico, de tus niveles de educación. Va a un momento emocional en tu vida de cómo vas a controlar o manejar una situación. Puedes ser el profesional más destacado, sin malamba, o sea, el título que hayas tenido, las maestrías, los posgrados y todas las cosas que puedas tener, pero en un momento de un golpe emocional en tu vida, eso queda totalmente a un lado y tú eres totalmente otra persona. Tú puedes ser una persona totalmente ignorante, que nunca fue a la escuela, que nunca sabe ni siquiera leer, pero cree en Dios y tu reacción frente a una situación difícil, emocional en tu vida, puede ser de mucha sabiduría. Porque no se trata de niveles académicos, se trata es de cuánta sabiduría de parte de Dios te dé para una situación emocional en tu vida. Y quiero que sepan algo, las cosas emocionales se tratan en lo emocional, las cosas espirituales se tratan en lo espiritual. Y lo que tenemos es que tener el discernimiento o distinguir cuando algo tengo que tratarlo emocionalmente con mucha cordura y cuando algo tengo que hacer una acción espiritual. Porque en nuestras vidas hay muchas aristas alrededor, en la cual a veces son consecuencias de nuestros errores, a veces son ataques del enemigo, a veces son pruebas de parte de Dios para poder darnos más fortaleza, o pueden ser circunstancias que pasan alrededor que simplemente van a ayudar a madurar mi carácter, mi temperamento y quién soy yo en la vida. Entonces, no podemos tratar todas las cosas por igual. No vamos a decir que si yo salí a la calle un poco abrigado y el frío y el viento y la nieve me dieron fuerte, entonces yo empiezo a tener síntomas de resfriado y empezar a reprender. O sea, yo tengo que ver que es consecuencia de mi imprudencia por haber salido sin abrigarme correctamente en un momento que necesitaba yo estar abrigado. O sea, no todo las cosas espirituales. Y no pensemos tampoco de que vamos a resolver una situación que tiene un trasfondo espiritual muy fuerte con simplemente pañitos de agua tibia, con algo que es una enfermedad grave. Una enfermedad grave se trata ya con medicamentos, con antibióticos, con cosas que tengan que atacar directamente lo que está atacando nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener la mesura, la sabiduría de parte de Dios para distinguir cada una de las cosas. Y con esto quiero decir algo muy importante, y es que analizando, esta parte sí la voy a leer aquí. Analizando el relato donde se describe que Jesús respondió de forma favorable al clamor de los discípulos y luego el Señor
le reclama la falta de fe de ellos, me hace concluir que la fe no se trata de que yo ore o le pida a Dios algo y Él me lo conceda. Esto está con una necesidad de ser explicado. El hecho de que Jesús respondió favorablemente al clamor de ellos no se trataba de fe. Quiero aclarar esto porque a veces nosotros pensamos es que mi clamor sumado a la respuesta de Dios es fe. Todo lo que yo le pido a Dios y se me concede es porque tengo mucha fe. Si le pido a Dios y no se concede es porque tengo poca fe. La fe no se trata de que Dios responda a tu oración. Y eso quiero tenerlo claro porque de otra forma no podría ser un reclamo de Jesús de que los discípulos tenían poca fe cuando la fórmula clásica que conocemos nosotros se dio. Ellos clamaron a Jesús, Jesús calmó la tempestad y después le dice que tienen poca fe. Quiero que sepan que la fe tenía que ver con la confianza. La confianza y creer que Él es el Hijo de Dios. O sea, ¿por qué le reclamó la poca fe? Porque en la barca está el Maestro, porque en la barca está el Hijo de Dios Todopoderoso. ¿Por qué tienes miedo? Porque Él dijo, ¿acaso tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Era el reclamo de Jesús. Ahora, quiero que podamos pensar claramente en esta parte. Claramente en esta parte. El reclamo de Jesús acerca de la poca fe no tenía que ver con que en el aspecto de que ellos le oraron a Él y Él respondió, eso sería para nosotros una mucha fe. El reclamo que Él tenía acerca de ellos era que en medio de la tempestad, estando ellos con el Maestro, tienen miedo. Nosotros, en medio de nuestra tempestad, si estamos con el Maestro, no debemos tener miedo porque eso sería falta de fe. Nuestra fe es que en medio de la tempestad tengamos la confianza de que Dios tiene el control de las cosas. De que en mi barca está el Maestro. Ahora, si en tu barca no está el Maestro, si en tu vida no está Jesús, tú puedes tener miedo y eso es un miedo legítimo. Es totalmente una verdad. Tú tienes que tener miedo. Si no tienes en tu vida el pilar, la fortaleza o el Dios Todopoderoso a tu favor, tienes que tener miedo. Tienes que tener miedo porque no tienes un asidero, no tienes a dónde te vas a agarrar, dónde te vas a apoyar, en qué te vas a fortalecer porque no estás con Dios. Pero si tú estás con Dios, no tienes que tener miedo. Y el no tener miedo en ese momento tiene que ver con la fe. Entonces quiero aclarar esta cosa porque quiero que veamos algo, que la fe tiene que ver con mi actuar en base a la confianza en Dios, que Él tiene el control de todo. Lo he querido poner ahí porque esto es algo que quiere o pretende aclarar nuestro concepto de la fe. Nuestro concepto de la fe no se trata en que nosotros oramos y Dios responde. Nuestro concepto correcto de la fe se trata de que nosotros confiamos, de que mi actitud es de confianza en que Dios tiene el control. Mira, aunque las cosas no cambien, porque esto es un antídoto a que nosotros tengamos una defraudación o nos defraudemos pues de la fe, nos defraudemos de Dios o de Jesucristo, porque si mi fórmula de fe es que yo oro y Él me responde favorablemente, ¿qué pasa cuando yo oro o le pido a Él cosas que no me convienen a mí o cosas que Él no quiere para mí y no me va a dar? La fe se quiebra. Ahora, ¿qué pasa si mi vida confía en Dios 100% y mi fe está puesta en Él, en creer en Él? Pase lo que pase, responda lo que responda, mi confianza está en que Él tiene el control de todo. Vamos a preguntarnos algo. Si alguien por ahí está orando desde que empezó hace un poco más de un año la pandemia, para que Dios quite la pandemia, ¿cuántas fe se han quebrantado? Porque eso no ha pasado. Ahora, ¿cuántas personas en medio de la pandemia pueden poner su confianza en Dios de que Él tiene todo el control? Esa fe se fortalece. Y se trata de que en momentos difíciles nosotros fortalezcamos la fe, no que sea quebrantada, no que sea vuelta una nada, cuando nuestra confianza entonces estaría puesta en la oración y no en Dios. Y es muy importante eso, y yo quise ponerlo ahí porque la forma
pedagógica más efectiva en nuestra vida es auditiva y visual. Cuando nosotros escuchamos la palabra, pero cuando la vemos también, eso se graba más en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mi deseo es que en tu corazón se grabe el concepto de que la fe depende de cómo yo actúo en mi confianza en que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó? Han pasado cosas terribles, ¿verdad? Han pasado cosas que se desgarró tu alma, pero Dios escuchó o no tu oración. Si dependemos de eso, nosotros nos decepcionamos. Pero si en medio del desgarramiento de nuestra alma sabemos que Él tiene el control de todo, de que como Él le dijo a Pedro en el momento que le lavaba los pies, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero luego lo entenderás. Si nosotros nos aferramos a eso, de confiar de que lo que está sucediendo, no sé qué sucede, o que a dónde va a parar esto, o qué sentido tiene, pero que esto está bajo el control de Dios, mi fe se fortalece. Yo no quiero que hayan gente que sean emocionalmente dependientes de las oraciones. Yo pienso que hay que formar personas que sean espiritualmente dependientes de Dios, de que Él tiene el control, porque no podemos de verdad apoyar nuestra vida en simplemente mi forma de pensar, mi concepto y creer que eso es lo correcto, porque Dios sabe que es lo mejor. Dios tiene planes contigo y conmigo, así como Dios tenía planes con los discípulos. Los discípulos no perecieron ahogados porque Dios tenía plan con ellos. También porque Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario y no en un naufragio. Porque Dios tenía un plan y un propósito, y las pruebas del camino no nos destruyen, sino simplemente nos fortalecen. Si nosotros clamamos a Jesús y ponemos a Jesús de la popa en la proa y lo ponemos en primer lugar y decimos, lo que ya perdimos nosotros el control, que nos asustó, eso lo vamos a poner a Jesús. Ahora, cuando escuchamos este tipo de enseñanza, nos toca es ponerlo de primero, de inmediato, no esperar a que el barco venga a estar casi naufragando, aunque se esté casi anegando, aunque no quiero que veamos a Jesús como el último recurso para nuestras vidas, sino el primer recurso cada vez que vamos a enfrentar una situación difícil. La primera opción para mí, frente a una situación que tengo que enfrentar, es estar de la mano de Jesús y poner a Jesús o a Dios en primer lugar. Que Él esté conmigo y me ayude. Así como Él tenía planes y proyectos con los discípulos, así lo tiene contigo y así lo tiene conmigo. Ten confianza en medio de la situación que estás viviendo. Dios está trabajando algo que tú y yo no sabemos, pero a su tiempo lo entenderemos. Resiste, aguanta, ponga a Jesús en primer lugar. Esa es la clave, esa es la clave. Él va a calmar los vientos y la tempestad. Él va a traer la bonanza, la paz, la tranquilidad. Muy probablemente la traerá nada más en tu corazón y alrededor seguirá la tormenta. Otras veces apaciguará la tormenta de todo lo que está alrededor y te dará la calma. Pero lo importante de todo esto es que pongas a Jesús que tome las riendas de tu vida y sobre todo de tus problemas, de la situación difícil que estás viviendo. ¿Qué momento difícil estás atravesando hoy? Voy a hacer una pequeña pausa para que nos quedemos reflexionando sobre esta pregunta. ¿Qué momento difícil estoy enfrentando hoy? Pero la pregunta más importante de esto es, ¿está Jesús en tu barca, tus planes, tus proyectos, tu familia? ¿Él está incluido en medio de tu barca? ¿O tú estás navegando sin Jesús? ¿O tu vida está a la deriva sin Jesús? Vamos a orar porque en este momento necesitamos estar apegados a Jesús y meterlo en nuestra barca, que esté en las situaciones que estás viviendo, las que vivas, las que vivirás, que la fe y la confianza
en Jesús, que Él tiene el control, sea lo que domine tu vida o predomine en tu vida y en tus pensamientos. Que sepas que la situación que estás pasando hoy no te va a destruir, sino que te va a llevar a un nuevo nivel de conocimiento de quién es Él y quién eres tú en Él. Me basó en esto cuando los discípulos se preguntaron, después de haberlo escuchado tanto, se preguntaron quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen. Yo quiero llevarlo a ustedes al punto en que puedan conocer no solo al Dios que les da la enseñanza de la palabra, como lo decía Jesús, sino el que tiene el control de sus tormentas, el que cuida y que vela por ustedes. No piensen, estos discípulos pensaron que a Jesús no le importaba. Jesús le importaba, por eso Él los llevó a la tormenta en la barca. Jesús tiene control de todo, por eso Él te lleva a las tormentas para que tu fe sea desarrollada. Y es necesario que sea desarrollada. Como decía hace unos minutos, vamos a orar primero para que Jesús esté en nuestra barca. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú entres a la barca de mi vida, Señor. Que tú entres a mis planes, a mis proyectos, que tú entres a mi familia, que tú entres y seas parte de mi matrimonio, seas parte de mis estudios y mi trabajo, que seas mi diario vivir, el pan de cada día, seas tú en mí, Señor. Ayúdame a fortalecerme en ti, porque inevitablemente hay tormentas en mi vida, tormentas que no controlo yo, con vientos que se levantan y que dan con ímpetu contra la barca. Te pido en el nombre de Jesús que tú afirmes mi corazón en ti, Señor. Que tú me ayudes en este momento a confiar plenamente en ti y que aunque sea el riesgo más grande que yo me tome, creer que tú tienes el control de todo, aunque yo vea que no haya control absoluto en nada, aunque yo vea que esto ya se perdió, que ya se perdió el matrimonio, que ya se perdió el trabajo, que ya se perdió la salud, que ya se perdió la vida, que ya se perdió todo lo que yo creía tener en mi mano y se ha ido como agua. Aún en medio de esa situación, creer en ti y que tú tienes el control. Ese es el pensamiento más arriesgado que yo puedo tener en la vida y quiero tenerlo, que tú tienes el control de todo. Ayúdame, Señor, en todo lo que yo estoy haciendo, todos mis planes, ponerte a ti en la proa, ponerte a ti en lo primero, en la parte delantera de mi barca. Que tú seas quien calme las tormentas, que tú seas quien abra el camino y que tú seas quien da la dirección hacia donde yo tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Te pido que tú me ayudes a tener el control de mis decisiones, que controle mis decisiones, que no sean emocionales, sino que sean basadas en la confianza en ti y que pueda yo saber que confiando en ti nunca tendré un fallo y un error, porque en medio de las dificultades tú siempre me sostendrás de tu mano, cuando tú estás conmigo y cuando yo me aferro a ti. Ayúdame, Señor, a tener esa actitud y ayúdame, Dios, que mis emociones no me lleven al descontrol de mi vida, sino que yo pueda poner mi vida por completo bajo tu control. Dios Todopoderoso, creador del universo y que controla todas las galaxias con el aliento de tu voz. Gracias, Dios, por ser mi Padre y por tener siempre lo mejor para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.